De estas subculturas, ¿cuáles tú piensas que son o cuál tú piensas que es la más popular en nuestro país ahora mismo? Bueno, depende de qué clase social uno tenga, ¿no? Depende porque normalmente nosotros solemos ver la subcultura como una reacción a la clase dominante, como una reacción a la cultura dominante. Ya ser pobre en este país es una subcultura inmensa, porque tiene patrones que no necesariamente responden y que son bombardeados con desprestigio, que son bombardeados con estigmatizaciones, es decir, calificaciones negativas, penalizantes, y todo eso evidentemente dentro de un contexto en el que todo el mundo quiere jugársela y jugársela bien, jugársela de acuerdo a cómo lo admiran, lo reconocen en la sociedad. Entonces muchas veces uno tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que produce de que la gente invierta más hoy en un vehículo? Por ejemplo, los abogados, ¿no? Porque eso tiene una implicación sin la cual esa inversión no representa, ¿no?, el tener y el parecer para hacer. Sí, la imagen, la imagen. No es lo mismo que un abogado llegue en un supercarrazo, porque eso le va a dar más credibilidad increíble. Le va bien, tiene muchos casos, ha ganado muchos casos ese abogado. Ahora, la pobreza, por ejemplo, es una subcultura que se dio porque se dio. Ahora hay subculturas que nacen, como tú dices, rechazo a las normas. Esas subculturas yo pienso que son, digamos, hasta cierto punto saludables, pero ¿cuándo se vuelven no saludables? Desde tu punto de vista. Bueno, como decía, el mercado es una máquina interesantísima y a la vez nefasta de producir lugares comunes. Es decir, que son interpretaciones, como decía anteriormente, de roles ya establecidos. Un caso muy típico, los publicistas, que son usualmente personas que, aunque producen el mercado, las leyes del mercado, siempre tienen ideas intelectuales en contrasentido a lo que el mercado dicta. Sin embargo, cuando tú te vas a los patrones culturales, formas de vestir, lugares de frecuencia, etcétera, etcétera, en los cuales ellos asisten y practican, te vas a dar cuenta que ellos se van homogeneizando en formas que ya asumen casi como si fueran uniformes de colegio, ¿no? Y tú puedes muy bien determinar ese tipo de cosas. En sociología, nosotros muy bien podemos establecer variables a partir de prácticas sociales por pertenencia a clases sociales que te dicen qué tipo, a nivel de probabilidades, por supuesto, siempre hay accidentes estadísticos, pero a nivel de probabilidades, por ejemplo, nosotros podemos muy bien evaluar cómo a partir de tus hábitos al dormir, si tú duermes desnudo o con pijama, si te ponen dentro de una categoría específica a elegir entre un Mercedes y un BM, ¿cuál normalmente puede ser tu escogencia? Exactamente, porque por ejemplo, la pijama es un hábito tradicional que pertenece a un tipo de ideología usualmente conservadora, y eso daría, según las estadísticas, una elección de Mercedes por encima de BM, que está considerado el BM como una escogencia de marca automóvil más moderna, más liberal, más abierta que el vehículo Mercedes-Benz, por ejemplo. Hay una cosa, el rechazo a las subculturas, según tu punto de vista, ¿a qué se debe? Bueno, ¿a miedo, a ignorancia? ¿A qué? Bueno, en primer lugar... Y te voy a contar una historia después que pueda aportar para este programa. Bueno, por supuesto, ¿no? Las normas, todas sociedades son conservadoras, porque son sociedades que están gobernadas por quienes son precisamente los portadores de las normas que están en vigencia, ¿no? Y evidentemente esas normas en vigencia, cuando son desacatadas, cuando son desobedecidas, pues tienen entonces a partir de ahí un elemento de aprehensión, porque viene el cambio, porque viene lo que yo no puedo manejar, porque viene lo que yo no puedo controlar, la incertidumbre del futuro, ¿no? Y sobre todo la pérdida de vigencia de mi participación, teniendo yo esas prácticas ya domesticadas hacia un momento en el cual ya yo no voy a tener las mismas destrezas en un lugar en el que las reglas cambiaron. Sin embargo, la gente no se atreve a preguntar, porque por ejemplo, ahora viene mi anécdota. Yo no entendía los drag queens, por ejemplo. No entendía por qué esos hombres se vestían de mujeres. Sí entendía que un hombre se podía vestir de mujer, pero no por qué esas mujeres tan extravagantes. Entonces, no lo entendía y al mismo tiempo lo rechazaba. Sin embargo, pensé, yo no soy quien para rechazar algo. Yo debo de ir a la fuente a preguntar qué es eso y por qué lo hacen. Fui donde una persona que yo conocía, un maquillista de nosotros en el canal de televisión, que se trasviste. Él me explicó cuál era la subcultura y ya yo entendí. Ya estoy tranquilo con eso, ya no me importa. Sin embargo, yo no lo sabía hasta acercarme y preguntar de qué se trataba. ¿Por qué la mayoría de la gente no se preocupa por ir a preguntar y a entender antes de rechazar? Bueno, sociológicamente hay una explicación. En primer lugar, el ser humano en sociedad interpela muy poca la realidad
porque la interpelación de la realidad, la crítica de la realidad, implica una participación que usualmente pasa más por un consumo de la realidad. Es decir, nosotros somos mucho más seres de una cultura que protagonistas de la misma. Es decir, que además aquí, por ejemplo, en República Dominicana les gusta aceptar a la gente lo que es común, lo que se considera porque normal, no se arriesga. porque no les gusta arriesgarse. Es más fácil. Exactamente, no les gusta salirse de lo que se considera el cuadrito, de la manera de pensar, de la manera de vestir, de la manera de ser. Cuando eres muy diferente ya, hay un lío. Eso es un lío, Y te de alguna cuestiona. manera, no está por buen camino. Pues exactamente. Y de alguna manera tienen razón, porque se están jugando en esos riesgos los retornos simbólicos de su comportamiento. Es decir, usualmente ser un disidente en una sociedad es muy costoso. Es muy costoso porque se te desconoce o se te califica negativamente, es decir, se te estigmatiza, ¿no? Y eso tiene sus costos para conseguir un trabajo, para caerle bien a la suegra, a la suegra. Es decir, tiene un costo social. Pero por eso embargo, es que el hombre, por ejemplo, regularmente el hombre dominicano se preocupa mucho por llevarle a su madre la típica... La mujer perfecta. La mujer perfecta, la que ellos entienden que sería la nuera ideal. Voy más lejos. Las subculturas nos imponen a nosotros una censura. ¿Por qué nosotros en las estadísticas vemos que clase media se casan con clase media, clase alta se casan con clase alta? No es porque ellos están frecuentando los mismos lugares, porque al final uno se encuentra en la calle con diferentes tipos de personas, pero uno se va autocensurando, asumiendo censuras de cómo los otros van a asumir. Eso es verdad. Tu compañera, cómo tú vas a poder soportar una tradición, si es más pobre, si es más rica. Conozco una pareja que tiene ya 10 años de casado, tiene 2 hijos, y por ella ser una supuesta plebeya, como le llamaríamos, los padres del novio se han negado rotundamente a conocerla, a compartir con ella, y no comparten con los 2 nietecitos. Por eso decíamos, eso es aquí en este por país. eso decíamos que no solamente hay instituciones como la escuela, por ejemplo, que en lugar de emancipar, reproduce más la reproducción social, es decir, que los hijos de pobres sigan siendo pobres, los hijos de clase media sigan siendo clase media, sino que también nosotros somos vehículos portadores a través de nuestra maquinaria cultural de esos mismos estigmas, de esos mismos prejuicios, ¿no? A través de las prácticas sociales. Honestamente, yo entiendo que estamos todos metidos en una sociedad y que de alguna manera u otra todo eso nos afecta, pero yo siempre pienso que uno tiene que ser fiel a uno mismo. Claro que sí. No importa qué. Eso es la forma en que yo he tratado de vivir mi vida. No importa qué, la verdad.